Mi hija me dijo no vengas a la Navidad, no queremos visitas. Así, sin más, a través de un mensaje de WhatsApp que llegó el martes por la tarde, mientras estaba en el salón de Julieta haciéndome las uñas para las fiestas. Leí el mensaje 2 veces, después guardé el celular en la bolsa y seguí eligiendo el esmalte. Rojo cereza, pensé, para combinar con el vestido que había comprado especialmente para la cena. Julieta notó mi expresión y preguntó si todo estaba bien. Sonreí y dije que sí, pero por dentro algo ya comenzaba a moverse, una sensación extraña que conocía bien después de 69 años de vida. Era la misma sensación que tuve cuando descubrí que mi esposo tenía otra mujer, la misma cuando el médico me dijo que él no volvería a casa del hospital. Pero esta vez era diferente. Esta vez no iba a quedarme callada esperando que las cosas se arreglaran solas. Esta vez ya estaba pensando en lo que haría. Llegué a casa y puse el celular a cargar mientras preparaba mi té de manzanilla. La casa estaba silenciosa, como siempre desde que enviudé hace 5 años, pero no era un silencio triste. Era mi silencio, el que yo elegía llenar con música cuando quería, con las telenovelas que me gustaban, con las llamadas de mis amigas cuando tenía ganas de hablar. Paola siempre decía que debería mudarme a un lugar más pequeño, que la casa era demasiado grande para una persona sola, pero yo sabía que no era por mi bienestar. Era porque quería vender la casa y quedarse con el dinero. Abrí WhatsApp otra vez y volví a leer su mensaje. Mamá, este año vamos a hacer una Navidad más íntima, solo nosotros 4. No queremos visitas. Espero que entiendas. Marco dice que necesitamos un tiempo en familia sin presiones externas. Sin presiones externas. Esas palabras se clavaron como alfileres en mi pecho. Yo era una presión externa en la vida de mi propia hija. Pero no lloré. Ya no lloraba por Paola hace tiempo. En su lugar, fui a mi armario y saqué el vestido rojo que había comprado en el centro comercial la semana pasada. Costó más de lo que normalmente gastaba en ropa, pero me había gustado cómo me quedaba frente al espejo de la tienda. La vendedora, una muchacha muy amable, me había dicho que me veía elegante y radiante. Toqué la tela suave entre mis dedos y sonreí. Lo usaría para la cena de Navidad de todas formas. Solo que no sería en casa de Paola. El teléfono sonó y era Julieta. Adelia, se me olvidó preguntarte qué vas a llevar para la cena del 24 en casa de Paola. Yo estoy pensando en hacer mi postre de 3 leches. Ya sabes que a Marco le encanta. Julieta era mi mejor amiga desde hace 15 años, desde que nos conocimos en el grupo de caminata del parque. Ella también era viuda, pero tenía la suerte de tener una hija que la trataba como reina. Julieta, resulta que no voy a ir a casa de Paola este año, le dije con voz tranquila. Van a hacer algo más íntimo, solo ellos. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Julieta conocía bien a Paola, había visto cómo me trataba en las pocas ocasiones que habían coincidido. ¿Y qué vas a hacer entonces? No me digas que te vas a quedar sola en Nochebuena. No, claro que no. Voy a buscar algo que hacer. Tal vez vaya a cenar con ustedes si Rita no tiene problema. Por supuesto que no hay problema. Rita va a estar encantada. Pero Adelia, ¿estás segura de que estás bien con esto? Miré hacia la sala donde tenía una mesa pequeña junto a la ventana. Ahí era donde desayunaba todas las mañanas mientras veía pasar a la gente camino al trabajo. Ahí era donde respondía a los mensajes de mis nietas de Estados Unidos, las hijas de mi hijo menor que se había mudado allá hace 10 años. Ellas sí me escribían seguido, me mandaban fotos de sus vidas, me incluían en sus videollamadas familiares. Cecilia, la hija de Paola, también me escribía a veces, pero siempre a escondidas, como si fuera un crimen querer a su abuela. Sí, Julieta. Estoy más que bien. Después de colgar, me serví una copa de vino tinto y me senté en mi sillón favorito. Encendí la televisión, pero no la estaba viendo realmente. Estaba pensando en los últimos años, en todas las veces que Paola había venido a pedirme dinero. Para el enganche del auto nuevo, para las colegiaturas privadas de Cecilia, para el viaje de aniversario a Cancún, para la remodelación de la cocina. Siempre con la misma cara de hija necesitada, siempre con las mismas promesas de que me lo pagaría cuando pudiera, siempre con la misma falta de respeto disfrazada de familiaridad. La última vez había sido hace 3 meses. Necesitaba $5,000 para no sé qué urgencia que había surgido. Llegó a la casa llorando,
diciendo que Marco estaba muy estresado con el trabajo y que no podía pedirle más sacrificios. Yo, como siempre, fui al banco al día siguiente y le transferí el dinero. No era la primera vez, no sería la última. O eso pensé entonces. Tomé mi celular y entré a mis contactos. Encontré el número de la licenciada Teodora Caldero, la abogada que me había ayudado con los trámites de la casa cuando murió mi esposo. No había hablado con ella en años, pero recordaba que me había dicho que si alguna vez necesitaba algo, no dudara en llamarla. Marqué su número. Respondió al tercer timbre. Licenciada Caldero, habla Adelia Beltrán. No sé si me recuerda, usted me ayudó con... Claro que la recuerdo, señora Adelia. ¿Cómo está? ¿En qué puedo ayudarla? Necesito hacer algunos cambios en mi testamento. ¿Podría verla mañana en la mañana? Hubo una pausa. Por supuesto. ¿Es algo urgente? ¿Se encuentra bien de salud? Estoy perfectamente bien de salud, licenciada. Simplemente he decidido que es hora de hacer algunos cambios importantes en mi vida. Agendamos la cita para las 10 de la mañana del día siguiente. Después de colgar, fui a mi recámara y abrí el cajón de mi cómoda donde guardaba mis documentos importantes. Ahí estaba mi testamento actual, donde todo quedaba dividido entre mis dos hijos por partes iguales. Mi hijo en Estados Unidos, que me llamaba cada domingo sin falta y me mandaba dinero en mi cumpleaños aunque sabía que no lo necesitaba. Y Paola, que me veía como un banco personal con patas. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de algo importante en mi vida. Al día siguiente despertaría temprano, me pondría mi mejor ropa y tomaría decisiones que deberían haber tomado hace mucho tiempo. Pero antes de dormir, tomé una foto del vestido rojo colgado en mi armario y la subí a mi estado de WhatsApp con la frase, lista para celebrar la vida. No era mentira. Por primera vez en años, realmente estaba lista para celebrar mi propia vida, no la de otros. Al día siguiente desperté a las 6 de la mañana, como siempre. Mi rutina no había cambiado en años y no pensaba cambiarla por los caprichos de Paola. Me puse mi ropa deportiva y salí a caminar al parque. El aire fresco de la mañana me llenó los pulmones mientras caminaba por el sendero que conocía de memoria. Era mi momento favorito del día, cuando la ciudad apenas despertaba y yo podía pensar con claridad. En el parque me encontré con mi grupo de caminata. Éramos 5 mujeres de edades similares que nos habíamos vuelto inseparables a lo largo de los años. Rita, Julieta, Laura, Cecilia y yo. Todas viudas, todas con historias diferentes pero con el mismo deseo de vivir con dignidad nuestros años dorados. Mientras caminábamos, Julieta me preguntó cómo me sentía después de la noticia de ayer. ¿Sabes qué, Julieta? Me siento liberada, le dije mientras ajustaba mis audífonos deportivos. Por primera vez en años no tengo que estar pensando en qué cocinar para impresionar a Marco, o en comprar regalos caros para quedar bien, o en aguantar las indirectas de Paola sobre mi casa, mi dinero, mi vida. Rita, que caminaba a mi lado, asintió con comprensión. A mí me pasó algo parecido con mi hijo mayor hace 2 años. Siempre llegaba a mi casa como si fuera un hotel, comía mi comida, usaba mi internet, y después desaparecía por semanas. Un día le cambié las llaves y le dije que si quería venir a visitarme, que llamara primero y viniera con respeto. ¿Y qué pasó?, pregunté. Al principio se enojó mucho, me dijo que era una mala madre, que cómo podía hacerle eso. Pero después de unos meses regresó, me pidió disculpas y ahora tenemos una relación mucho mejor. A veces los hijos necesitan límites para recordar que somos personas, no solo madres. Terminamos la caminata y nos despedimos con nuestro ritual de siempre, un abrazo grupal y la promesa de vernos mañana. Regresé a casa sintiéndome energizada y decidida. Tenía una cita importante en unas horas. Me duché con calma, eligiendo el jabón de lavanda que me regaló mi nieta desde Estados Unidos. Me puse crema humectante en todo el cuerpo, algo que había empezado a hacer religiosamente después de los 60. Mi piel merecía cuidado, yo merecía cuidado. Me maquillé ligeramente, solo lo suficiente para resaltar mis ojos verdes que siempre habían sido mi mejor atributo según mi difunto esposo. Elegí un traje sastre marrón que me hacía ver profesional pero elegante. Me puse mis aretes de perlas, los que me había regalado mi esposo en nuestro 20º aniversario. Me miré al espejo y vi a una mujer de 69 años que se veía bien,
que se cuidaba, que tenía dignidad. No vi a la madre sufrida que Paola quería que fuera. Antes de salir, revisé mi celular. Tenía 3 mensajes de WhatsApp. Uno era de mi grupo de amigas del parque, donde Rita había compartido un video gracioso de gatos. El segundo era de mi nieta Sofía desde Estados Unidos, mandándome una foto de su desayuno con el mensaje: abuela, probé a hacer tus enchiladas y me quedaron horribles. ¿Me mandas la receta por video? El tercero era de Cecilia, mi nieta aquí en la ciudad. Abuela, ¿vienes a la cena de Navidad? Mamá dice que no, pero yo quiero que vengas. Le respondí a Sofía que claro que le mandaría la receta en video, a Rita le puse caritas riéndose por el video de los gatos, y a Cecilia le escribí: mi amor, la abuela va a pasar una Navidad muy bonita, no te preocupes. Te quiero mucho. No le mentí. Iba a pasar una Navidad bonita, solo que no sería donde ella esperaba. Llegué a la oficina de la licenciada Caldero 5 minutos antes de la hora. Su secretaria me ofreció café y me senté a esperar hojeando una revista. Me gustaba estar en lugares profesionales, me hacía sentir importante, como si mis decisiones tuvieran peso real en el mundo. Señora Adelia, qué gusto verla. Se ve usted muy bien, me dijo la licenciada al recibirme en su oficina. Era una mujer de unos 50 años, elegante y directa, exactamente el tipo de persona en quien podía confiar. Gracias, licenciada. Yo también me siento bien. Por eso estoy aquí. Le expliqué lo que quería hacer. Cambiar mi testamento para que mi casa quedara completamente para mi hijo en Estados Unidos y para mis nietas. Los ahorros se dividirían entre mis 4 nietas, 2 de cada hijo. Paola quedaría fuera de la herencia principal, solo recibiría una pequeña cantidad simbólica. ¿Está segura de esta decisión, señora Adelia? Es un cambio bastante drástico. Licenciada, tengo 69 años. He trabajado toda mi vida, he ahorrado, he sido responsable con mi dinero. Mi casa vale más de $200,000. Tengo ahorros de casi $100,000 más. ¿Sabe cuánto me ha dado Paola en los últimos 5 años desde que enviudé? Nada. ¿Sabe cuánto le he dado yo a ella? Más de $30,000. Y ayer me mandó un mensaje diciéndome que no querían visitas para Navidad. La licenciada anotaba todo en su libreta. Entiendo perfectamente. ¿Quiere dejarle algo específico a su hija Paola para evitar problemas legales? Sí. $1,000 y una carta explicando por qué. Pasamos 2 horas revisando documentos, firmando papeles, asegurándonos de que todo estuviera en orden. Cuando salí de la oficina me sentía como si hubiera quitado un peso enorme de mis hombros. Por primera vez en años, mi patrimonio estaría protegido de las manos que solo sabían pedir pero nunca dar. Paré en el centro comercial de camino a casa. Quería comprarme algo bonito, algo que me hiciera sentir bien. Entré a una tienda de ropa que siempre me había gustado, pero donde rara vez compraba porque me parecía cara. La misma vendedora de la semana pasada me reconoció. Señora, ¿cómo le quedó el vestido rojo? ¿Lo va a usar para algo especial? Me quedó perfecto. Y sí, lo voy a usar para algo muy especial. Para celebrar mi nueva vida. Compré una blusa de seda color verde esmeralda que costaba $150. Era hermosa, elegante, y me hacía sentir como la mujer exitosa que era. No era dinero tirado a la basura como decía Paola cuando me veía comprar algo para mí. Era una inversión en mi propia felicidad. Esa tarde, mientras almorzaba tranquila en mi casa, recibí una llamada de mi hijo desde Estados Unidos. Mamá, ¿cómo estás? Ya tienes todo listo para la cena de Navidad en casa de Paola. Le conté lo que había pasado. Hubo un silencio largo del otro lado. Mamá, lo siento mucho. No debería sorprenderme, conociendo a Paola, pero me da mucha tristeza que te trate así. No estés triste, mijo. Estoy bien. De hecho, estoy mejor que bien. ¿Quieres que hable con ella? No, para nada. No quiero que tengas problemas con tu hermana por mi culpa. Yo sé cuidarme sola. Después de colgar, me serví otra copa de vino y me senté en mi terraza. El sol de la tarde entraba por las ventanas y calentaba mi cara. Me tomé una selfie sonriendo y la subí a mi estado de WhatsApp con el mensaje: disfrutando mi tarde de miércoles. En 5 minutos tenía corazones y mensajes bonitos de todas mis amigas. Paola no había visto mi estado.
Pero yo sabía que pronto lo haría. Y cuando lo hiciera, comenzaría a entender que la madre que creía tener bajo control había desaparecido para siempre. Los días siguientes transcurrieron con una tranquilidad que no había sentido en años. Era como si hubiera recuperado el control de mi propia vida después de tanto tiempo de vivir según las expectativas y demandas de otros. El jueves fui a mi clase de aquaeróbicos en el club deportivo, el viernes tuve mi cita mensual en el salón para el tinte y corte de cabello, y el sábado por la mañana fui al mercado a comprar ingredientes frescos para cocinar algo especial solo para mí. Pero el sábado en la tarde, mientras organizaba mi closet y donaba ropa que ya no usaba, sonó el timbre de mi casa. Era Paola. La vi a través de la ventana antes de abrir, parada en mi porche con esa expresión que conocía demasiado bien, la cara de hija que viene a pedir algo pero tratando de que parezca una visita casual. «Hola, mamá. ¿Cómo estás?», me dijo con una sonrisa forzada cuando abrí la puerta. «Muy bien, hija. ¿Qué te trae por aquí?». No puedo venir a visitar a mi mamá sin una razón especial. La dejé pasar, pero no me molesté en ofrecerle nada de tomar. Nos sentamos en la sala y pude ver cómo sus ojos recorrían la casa, como siempre lo hacía, evaluando, calculando, pensando en el valor de cada cosa. «Mamá, quería hablar contigo sobre lo de la Navidad». Tal vez fui un poco brusca en mi mensaje. No fuiste brusca, Paola. Fuiste clara. Me dijiste que no querían visitas, que necesitaban tiempo en familia sin presiones externas. Lo entendí perfectamente. Se removió incómoda en el sillón. Es que Marco ha estado muy estresado con el trabajo, y pensamos que sería mejor una cena más pequeña, más relajada. Me parece perfecto. Yo también voy a tener una cena relajada. ¿Con quién? Con mis amigas. Rita nos invitó a todas a su casa. Vamos a cocinar juntas, a reír, a disfrutar. Va a ser muy bonito. Vi cómo su expresión cambiaba. No era el rostro de una hija preocupada por el bienestar de su madre. Era la cara de alguien que se daba cuenta de que su plan no estaba funcionando como esperaba. Pero mamá, es Navidad. La familia debería estar junta. Tienes razón, Paola. La familia debería estar junta. Pero tú me dijiste que no querían visitas. Se quedó callada por unos segundos, claramente buscando otra estrategia. Mira, mamá, la verdad es que, bueno, necesitamos pedirte un favor. Ahí estaba. La verdadera razón de su visita. Crucé las piernas y me recosté en mi sillón, esperando. Marco y yo estamos pensando en remodelar la sala para las fiestas. Queremos que todo se vea perfecto porque van a venir los padres de Marco y sus hermanos desde Phoenix. Es importante causar una buena impresión. ¿Entiendes? Entiendo. Y necesitaríamos como $8,000 para la remodelación. Solo es un préstamo, obviamente. Te lo pagamos el próximo año cuando Marco reciba su bono. Ahí estaba. Otra vez. Siempre era la misma historia. Necesitaban dinero urgentemente, siempre era para algo importante, siempre me lo pagarían después, y siempre había una razón por la cual yo debería entender y apoyar sin hacer preguntas. $8,000, repetí, manteniendo mi voz neutral. Sí, sé que es mucho, pero ya sabes que somos buenos pagando. Te hemos pagado todo lo que te hemos debido. Esa era una mentira descarada y ambas lo sabíamos. En los últimos 5 años me había prestado más de $30,000 y solo me había devuelto $5,000, y eso porque su papá antes de morir le había dado dinero específicamente para pagarme. ¿Y por eso no pueden invitarme a la cena de Navidad? Porque van a estar los padres de Marco. No, mamá, no es por eso. Es que, bueno, Marco piensa que a veces tú puedes ser un poco intensa en las reuniones familiares. Intensa. Sí, ya sabes. Haces muchas preguntas, opinas sobre todo, a veces criticas la comida o la decoración. Los padres de Marco no te conocen y no queremos que se lleven una mala impresión. Me quedé mirándola fijamente. Esta era mi hija, la niña a la que había criado, educado, a la que había dado todo mi amor y mi apoyo durante 42 años. Y me estaba diciendo que era demasiado intensa para cenar en su casa en Navidad, pero no demasiado intensa para prestarle $8,000. Entiendo, dije finalmente. Déjame pensarlo. ¿En serio? Ay, mamá, eres la mejor. Sabía que ibas a entender.
Por eso te quiero tanto. Se levantó para abrazarme, pero yo permanecí sentada. Su abrazo se sintió frío, calculado, vacío. Te doy una respuesta mañana, Paola. Perfecto. Pero si pudieras depositar el lunes sería ideal, porque queremos empezar con la remodelación esta misma semana. Después de que se fue, me serví una copa de vino y me senté en mi terraza. El sol se estaba poniendo y el cielo tenía esos colores dorados que siempre me tranquilizaban. Pero esa tarde no me sentía tranquila. Me sentía triste, desilusionada, pero también más clara que nunca sobre lo que tenía que hacer. Tomé mi celular y le escribí a Julieta: ¿puedes venir un rato? Necesito contarte algo. Julieta llegó en media hora con una botella de vino y su sonrisa de siempre. Era esa clase de amiga que aparece cuando la necesitas sin hacer preguntas. Le conté toda la conversación con Paola. Julieta me escuchó sin interrumpir, solo asintiendo o moviendo la cabeza con desaprobación en los momentos apropiados. Adelia, esa niña se está aprovechando de ti desde hace años y tú lo sabes. Lo sé, Julieta. Pero era más fácil darle el dinero que enfrentar el conflicto. Pensaba que era mi obligación como madre. Tu obligación como madre era criarla para que fuera una buena persona. Ya cumpliste con eso. Si ella decidió ser una aprovechada, no es tu responsabilidad seguir financiando sus caprichos. Esa noche, después de que Julieta se fue, me acosté pensando en todas las veces que había puesto las necesidades de Paola antes que las mías. Todas las veces que había dicho que sí cuando quería decir que no. Todas las veces que había sacrificado mi comodidad, mi dinero, mi tranquilidad por evitar que ella se enojara conmigo. Pero también pensé en mis otras nietas, las que sí me valoraban. En mi hijo que me llamaba cada domingo. En mis amigas que me querían tal como era. En la vida que podía tener si dejaba de gastar mi energía y mi dinero en alguien que no lo apreciaba. El domingo en la mañana tomé una decisión. Le escribí un mensaje a Paola. Hija, pensé en tu petición. No voy a prestarte los $8,000. Espero que disfruten mucho su cena de Navidad con los padres de Marco. Su respuesta llegó 5 minutos después. ¿Por qué no, mamá? ¿Qué te pasa? No le contesté. En su lugar, abrí mi aplicación bancaria y revisé mis cuentas. Casi $100,000 en ahorros, una casa pagada, una pensión digna. Todo producto de mi trabajo, mi esfuerzo, mis decisiones inteligentes a lo largo de los años. Ya era hora de que empezara a disfrutar el fruto de tanto sacrificio. Esa tarde fui al mall y me compré algo que había querido desde hace meses. Una cadena de oro con un dije en forma de mariposa. Costaba $1,200 y era hermosa. Me la puse inmediatamente y me tomé una selfie frente al espejo de la joyería. La subí a mi estado de WhatsApp con el mensaje, regalándome algo bonito para cerrar bien el año. En una hora tenía decenas de corazones y comentarios bonitos de todas mis amigas. Paola vio mi estado, pero no le dio like ni comentó nada. Ya no me importaba. Por primera vez en años, había tomado una decisión pensando únicamente en mi propia felicidad. El lunes por la mañana desperté con esa sensación extraña que te da el cuerpo cuando sabes que algo importante va a pasar. No sabía exactamente qué, pero había aprendido a confiar en mi intuición después de tantos años de vida. Me levanté temprano, como siempre, pero esta vez me quedé un rato más en la cama revisando mi celular y tomando mi café. Tenía varios mensajes. Uno de mi nieta Sofía agradeciéndome el video de la receta de enchiladas que le había mandado el día anterior. Otro de Rita recordándome que teníamos cita en el salón para las 2 de la tarde. Y 3 mensajes de Paola de la noche anterior que no había visto. El primero decía: mamá, por favor reconsiderar lo del préstamo. Es realmente importante para nosotros. El segundo: no entiendo por qué estás actuando así. Siempre hemos sido una familia unida. El tercero: Marco está muy molesto. Dice que así no se puede contar con la familia. No le contesté ninguno. En su lugar, me vestí para ir a caminar y desayuné tranquila viendo las noticias. Mientras me preparaba para salir, sonó mi teléfono. Era Cecilia, mi nieta. Abuela, ¿puedo hablar contigo? Claro, mi amor. ¿Qué pasa? Es que ayer mis papás estuvieron hablando de ti y parecían enojados. Mamá decía que te estás poniendo muy difícil y que no entiendes las necesidades de la familia.
El corazón se me apretó. Era injusto que Paola metiera a Cecilia en nuestros problemas, pero no me sorprendía. Siempre había usado a su hija como intermediaria cuando quería conseguir algo de mí. Cecilia, los problemas entre tu mamá y yo son de adultos. Tú no te preocupes por eso. Pero abuela, yo sí quiero que vengas a la cena de Navidad. No me importa lo que digan mis papás. Mi amor, la abuela va a pasar una Navidad muy bonita. Y después de las fiestas te invito a almorzar, solo tú y yo, para ponernos al día. ¿Te parece? ¿En serio? Solo nosotras dos. Solo nosotras dos. Después de colgar me quedé pensando en esa conversación. Cecilia era una buena niña, inteligente y cariñosa, pero estaba creciendo en un ambiente donde veía a sus padres manipular emocionalmente a su abuela para conseguir dinero. No quería que aprendiera que eso era normal. Salí a caminar con más energía que de costumbre. En el parque me encontré con mi grupo de siempre. Mientras caminábamos, les conté lo que había pasado con Paola y su petición de los $8,000. Hiciste bien en decirle que no, me dijo Laura. Mi hermana pasó por algo similar con su hijo. Le prestó dinero durante años hasta que se quedó casi sin ahorros. Un día se dio cuenta de que él nunca iba a cambiar y le cortó el grifo. Al principio fue difícil, pero ahora su hijo trabaja, es responsable y la respeta más. El problema es que a veces las madres confundimos el amor con la permisividad, agregó Rita. Creemos que decir que no significa que no queremos a nuestros hijos, pero es exactamente lo contrario. Terminamos la caminata y me fui directo al banco. Quería mover mi dinero a una cuenta de ahorro que me diera mejor rendimiento. Mientras esperaba a que me atendieran, recibí una llamada de un número que no conocía. Señora Adelia Beltrán. Sí, ¿quién habla? Habla Marco, el esposo de Paola. Necesito hablar con usted. Marco nunca me había llamado directamente en todos los años que llevaba casado con mi hija. Su voz sonaba tensa, formal. Dígame, Marco. Señora Adelia, creo que hay un malentendido. Paola me contó que usted no nos va a ayudar con la remodelación y me parece que no entiende lo importante que es esto para nosotros. Entiendo perfectamente, Marco. Ustedes quieren $8,000 para remodelar su sala antes de Navidad. Exacto. Y también creo que Paola no le explicó bien que es solo un préstamo. Nosotros siempre pagamos nuestras deudas. Esa afirmación me molestó tanto que tuve que controlarme para no levantar la voz en medio del banco. Marco, en los últimos 5 años yo le he prestado a Paola más de $30,000. De esos, me ha devuelto 5,000. ¿A eso le llamas pagar las deudas? Hubo un silencio del otro lado. Claramente Paola no le había contado a su esposo la verdadera magnitud de su deuda conmigo. Bueno, señora Adelia, yo no sabía las cifras exactas, pero... Marco, déjame explicarte algo. Yo trabajé 40 años de mi vida. Ahorré cada peso que pude. Compré mi casa, pagué la educación de mis hijos, cuidé a mi esposo cuando se enfermó. Nunca le pedí dinero a nadie para nada. Y ahora, a los 69 años, después de enviudar, en lugar de disfrutar mis ahorros, sigo siendo el banco personal de mi hija. No era mi intención ofenderla, señora. No me ofendes, Marco. Pero quiero que entiendas algo muy claramente. No voy a prestarles más dinero. Nunca más. Si necesitan $8,000 para impresionar a tus padres, consíganse un crédito en el banco como hacen todas las personas responsables. Colgué. Me temblaban las manos, no de miedo sino de adrenalina. Era la primera vez en mi vida que le había hablado así a Marco, que le había dicho sus verdades sin filtro. Cuando llegué a casa después del banco, encontré a Paola sentada en los escalones de mi porche. Se veía molesta, con los brazos cruzados y esa expresión de víctima que ponía cuando las cosas no salían como ella quería. Mamá, tenemos que hablar. Estoy de acuerdo. Pasa. Nos sentamos en la sala, pero esta vez el ambiente era completamente diferente al de su visita anterior. Ya no había sonrisas falsas ni pretensiones de visita casual. ¿Por qué le dijiste esas cosas horribles a Marco? Llegó a la casa súper molesto. Le dije la verdad, Paola. Algo que aparentemente tú no has hecho. ¿Qué quieres decir con eso? Que tu esposo no sabía cuánto dinero me debes.
Tuve que explicarle que en 5 años me has pedido más de $30,000 y solo me has devuelto 5,000. Se puso roja y desvió la mirada. Esas son exageraciones, mamá. ¿Exageraciones? Tengo todos los comprobantes de transferencia en mi celular. ¿Quieres que los revisemos juntas? No es necesario ser tan calculadora con la familia. Paola, siéntate bien y escúchame porque vamos a tener esta conversación una sola vez. Me miró sorprendida. No estaba acostumbrada a verme hablar con esa firmeza. Durante 42 años yo he sido tu madre. Te di todo lo que pude: amor, educación, apoyo, consejos, dinero cuando lo necesitaste. Pero en algún momento del camino tú decidiste que yo era solamente útil para resolver tus problemas económicos. Eso no es cierto, mamá. Déjame terminar. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a almorzar sin pedirme dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué quería yo, qué necesitaba yo, cómo me sentía yo? Se quedó callada porque ambas sabíamos la respuesta. No podía recordar ni una sola ocasión. Y ahora me dices que no puedo ir a la cena de Navidad porque soy demasiado intensa para tus suegros, pero sí puedo prestarte $8,000 para impresionar a esas mismas personas. Mamá, yo no quise. Sí quisiste, Paola. Exactamente quisiste eso. Querías mi dinero, pero no mi presencia. Querías mi apoyo, pero no mi compañía. Querías que fuera tu banco, pero no tu madre. Por primera vez en la conversación, vi lágrimas en sus ojos. Pero ya no me conmovían como antes. Había llorado demasiadas veces para manipularme. Entonces, ¿qué quieres que haga, mamá? Quiero que te vayas a tu casa, que disfrutes tu cena de Navidad con los padres de Marco, y que busques la manera de conseguir dinero como cualquier adulto responsable. ¿Y nosotras qué? Ya no vamos a tener relación. Eso depende de ti, Paola. Cuando estés lista para tratarme como a tu madre y no como a tu cajero automático, puedes llamarme. Se levantó, caminó hacia la puerta, pero antes de salir se volteó hacia mí. Esto no se va a quedar así, mamá. Marco está muy molesto. Va a haber consecuencias. ¿Me estás amenazando, Paola? No te estoy amenazando. Te estoy advirtiendo. Después de que se fue, me serví una copa de vino y me senté en mi sillón favorito. Me dolía el pecho, pero no era dolor de tristeza. Era el dolor de un músculo que no habías usado en mucho tiempo y que finalmente estaba trabajando. Era el dolor de recuperar mi dignidad. Esa noche, mientras cenaba sola viendo mi telenovela favorita, recibí un mensaje de Cecilia. Abuela, mamá está muy enojada. Dice que fuiste muy grosera con papá y con ella. ¿Es cierto? Le respondí. Mi amor, a veces los adultos tenemos conversaciones difíciles. No te preocupes por eso. Te quiero mucho. Pero en el fondo sabía que las cosas acababan de cambiar para siempre. Y por primera vez en años, me sentía en paz con una decisión que había tomado. Los siguientes días pasaron con una tranquilidad tensa, como esa calma que viene antes de las tormentas. No tuve noticias de Paola ni de Marco, pero sabía que algo se estaba cocinando. Lo sentía en el aire, en la forma en que Cecilia me escribía mensajes más cortos de lo normal, en el silencio que había donde antes estaban las llamadas constantes pidiendo favores. El jueves por la tarde estaba en mi clase de aquaeróbicos cuando me llegó un mensaje de mi hijo desde Estados Unidos. Mamá, ¿puedes llamarme cuando tengas tiempo? Es importante. Mi corazón se aceleró un poco. Mi hijo nunca pedía que lo llamara con urgencia. Salí de la alberca. Me sequé rápidamente y lo llamé desde los vestidores del club. Hola, mijo. ¿Qué pasa? ¿Están todos bien? Sí, mamá, todos estamos bien. Pero acabo de colgar con Paola y estoy muy confundido. Se me hizo un nudo en el estómago. Debería haber sabido que Paola no se quedaría callada después de nuestra conversación. ¿Qué te dijo? Me dijo que estás actuando muy raro últimamente, que te has vuelto muy difícil y agresiva. Dice que le gritaste a Marco por teléfono y que los humillaste. También me dijo que les prometiste dinero para una remodelación y después te echaste para atrás sin ninguna explicación. Respiré profundo. Esta era exactamente la manipulación que esperaba de Paola: cambiar la historia,
hacerse la víctima, involucrar a otros familiares para que me presionaran. Mijo, ¿quieres que te cuente lo que realmente pasó? Le expliqué toda la situación desde el principio, el mensaje excluyéndome de la Navidad, la visita pidiendo $8,000, la conversación con Marco, todo. Mi hijo me escuchó sin interrumpir. Mamá, ¿es cierto que Paola te debe tanto dinero? Es cierto. Y también es cierto que me dijo que no podía ir a la cena de Navidad porque soy demasiado intensa para los padres de Marco. Hubo un silencio largo del otro lado. Mamá, yo no sabía nada de esto. Paola nunca me había contado que te pedía dinero con tanta frecuencia. Por supuesto que no te lo contó. ¿Para qué iba a contarte que su propia madre la mantiene financieramente a los 42 años? Estoy muy decepcionado de ella, mamá. Y me da mucha vergüenza que hayas tenido que pasar por esto sola. No estoy sola, mijo. Tengo mis amigas, tengo mis actividades, tengo una vida plena. Lo que no tengo es ganas de seguir siendo el banco personal de tu hermana. Hablamos durante 1 hora más. Mi hijo me contó que él y su esposa habían estado ahorrando para visitarme en marzo y pasar las vacaciones de primavera conmigo. Me habló de los planes de sus hijas para la universidad, de cómo les había enseñado valores de trabajo y responsabilidad. Era una conversación que me llenaba el corazón, tan diferente a las que tenía con Paola. Mamá, ¿puedo darte un consejo? Claro. No cambies tu decisión. Paola necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. Y tú mereces respeto. Esa noche dormí mejor que en semanas. Saber que mi hijo entendía la situación y me apoyaba me daba una fuerza que no sabía que necesitaba. El viernes por la mañana, mientras desayunaba y revisaba mis redes sociales, vi algo que me revolvió el estómago. Paola había subido a Facebook una foto de ella y Marco en un restaurante caro con el mensaje, celebrando que por fin encontramos la empresa perfecta para remodelar nuestra sala. Va a quedar hermosa para recibir a la familia de Marco en Navidad. Bendecidos y agradecidos. La foto tenía decenas de comentarios de felicitación y corazones. Pero yo sabía leer entre líneas. Era un mensaje para mí, diciéndome que habían conseguido el dinero en otro lado y que no me necesitaban. Era su forma de hacerme sentir que había perdido mi oportunidad de ser parte de su vida. Pero en lugar de sentirme mal, me reí. ¿Habían conseguido un crédito? ¿Le habían pedido dinero a los padres de Marco? No me importaba. Me alegraba que hubieran resuelto su problema sin involucrarme. Comenté en su publicación: «Qué bueno, hija. Me alegra que hayan encontrado una solución». Y le di like. Mi comentario generó curiosidad en algunos familiares que sabían de nuestra situación. Mi prima Rita me escribió por privado: «Prima, ¿tú no les prestaste el dinero para la remodelación? Paola me había dicho que ustedes lo habían arreglado». No, Rita. Decidí que ya era hora de que resolvieran sus problemas financieros como adultos. Bien hecho. Ya era hora. El sábado por la mañana estaba en el supermercado comprando ingredientes para hacerme una comida especial cuando me topé con Marco en el pasillo de los vinos. No pude evitarlo. Estaba ahí parado comparando precios de botellas caras. «Hola, Marco», le dije con educación. Se volteó y me miró con una expresión que no supe descifrar. ¿Vergüenza? ¿Molestia? ¿Incomodidad? Señora Adelia, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Veo que encontraron la manera de financiar su remodelación. Se puso un poco rojo. Sí, bueno, conseguimos un préstamo en el banco. ¡Qué bueno! Esa es la forma correcta de hacer las cosas. Señora Adelia, yo quería disculparme por la llamada del otro día. No debí meterme en los asuntos entre usted y Paola. Lo miré fijamente. Marco no era un mal hombre, pero era débil. Dejaba que Paola tomara todas las decisiones y después él tenía que lidiar con las consecuencias. Marco, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Tú sabías cuánto dinero me había pedido Paola a lo largo de los años? Desvió la mirada hacia las botellas de vino. No, no exactamente. Ella te dijo que yo siempre le prestaba dinero sin problemas, ¿verdad? Te dijo que era normal, que así funcionaba nuestra relación. Asintió lentamente. Marco, yo tengo 69 años.
Trabajé toda mi vida para tener seguridad económica en mi vejez. No trabajé para mantener a mi hija adulta y su familia. Lo entiendo, señora Adelia. Y tiene razón. Entonces, ¿por qué me amenazó Paola el otro día? ¿Por qué me dijo que habría consecuencias? Se veía cada vez más incómodo. Ella estaba molesta. No lo dijo en serio. Marco, yo quiero mucho a Cecilia. Es mi nieta y la adoro. Pero no voy a permitir que usen mi amor por ella para manipularme. Nadie va a usar a Cecilia para nada, señora Adelia. Yo no permitiría eso. Espero que sea cierto. Nos despedimos cordialmente y cada quien siguió con sus compras. Pero mientras manejaba de regreso a casa, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que Marco sabía algo que no me había dicho. Esa tarde, mientras cocinaba y escuchaba música, recibí un mensaje de Cecilia. Abuela, ¿puedo llamarte? Claro, mi amor. Abuela, quería contarte algo. Mis papás no saben que te estoy llamando. Dime, Cecilia. Ayer escuché a mamá hablando por teléfono con alguien. Estaba hablando de ti y decía que te iba a enseñar una lección. Que ibas a ver lo que se sentía ser excluida de la familia. Se me heló la sangre. ¿Qué más escuchaste, mi amor? Decía que en Navidad iba a subir muchas fotos para que vieras lo felices que estaban sin ti. Y también mencionó algo de no dejarte ver mis fotos de la graduación el próximo año. Mi nieta se iba a graduar de la preparatoria en mayo. Era uno de los eventos más importantes de su vida y yo había estado ahorrando para regalarle algo especial. Cecilia, ¿tú quieres que la abuela vaya a tu graduación? Por supuesto. Eres mi abuela. Claro que quiero que estés ahí. Entonces voy a estar ahí, mi amor. Sin importar lo que digan tus papás. Después de colgar, me quedé pensando en la conversación. Paola estaba planeando algo para lastimarme, para hacerme pagar por haber puesto límites. Pero ya no era la misma mujer que se quedaba callada y aceptaba maltratos con tal de mantener la paz. Esa noche, mientras cenaba mi comida especial y me tomaba una copa de vino, tomé una decisión importante. Abrí mi aplicación bancaria y transferí $5,000 a una cuenta separada que había abierto específicamente para los regalos de graduación de todas mis nietas. Cecilia tendría su regalo, sin importar lo que pasara. También hice algo más. Abrí mi testamento en mi computadora y agregué una cláusula específica. Cecilia recibiría su herencia directamente cuando cumpliera 25 años, sin que Paola pudiera tocar ni un centavo. Si Paola quería jugar sucio, yo estaba preparada para proteger lo que realmente importaba. El domingo 22 de diciembre amaneció con un cielo gris que parecía presagiar tormenta. Era 2 días antes de Nochebuena y yo me había levantado con una extraña mezcla de nervios y determinación. Tenía la sensación de que algo importante iba a pasar, pero no sabía exactamente qué. Después de mi caminata matutina y mi desayuno, decidí hacer algo que había estado posponiendo, ir de compras para mi cena de Navidad con las amigas. Quería llevar algo especial, algo que demostrara que estaba feliz con mi decisión de pasar las fiestas con gente que realmente me apreciaba. Estaba en la tienda gourmet del centro comercial eligiendo quesos y vinos cuando vi algo que me llamó la atención. Era una pulsera de oro blanco con diamantes pequeños, expuesta en la vitrina de la joyería de al lado. Era elegante, discreta, exactamente el tipo de cosa que me gustaría usar. Me acerqué a preguntar el precio. Cuesta $3,000, señora. Es una pieza muy especial, oro blanco de 14 quilates con diamantes naturales, me explicó la vendedora. $3,000. Era mucho dinero, pero yo tenía casi 100,000 en ahorros y nunca me compraba nada realmente caro para mí. Siempre había sido muy cuidadosa con el dinero, siempre pensando en el futuro, en las emergencias, en lo que mis hijos podrían necesitar. Pero ahora, después de todo lo que había pasado con Paola, me di cuenta de que tal vez era hora de pensar en lo que yo necesitaba. Puedo probármela. Me quedaba perfecta. La luz se reflejaba en los pequeños diamantes y hacía que mi mano se viera elegante y refinada. Me miré en el espejo de la joyería y vi a una mujer que se veía próspera, independiente, que se valoraba a sí misma. Me la llevo. Pagué con mi tarjeta de crédito sin dudarlo ni un segundo. Mientras caminaba por el centro comercial con mi nueva pulsera puesta y las bolsas de la comida gourmet en las manos, me sentía poderosa. Me sentía como la mujer exitosa que era,
no como la madre sufrida que Paola quería que fuera. Decidí tomarme una selfie en el área de descanso del mall. Me veía bien, mi corte de cabello recién hecho, mi maquillaje perfecto, mi nueva pulsera brillando. Subí la foto a mi estado de WhatsApp con el mensaje: domingo de compras. Consentiéndome un poquito. En menos de una hora tenía corazones y comentarios de todas mis amigas. ¡Qué elegante te ves! Esa pulsera está hermosa. Te mereces todo lo bueno. Hasta mi nieta Sofía desde Estados Unidos comentó: abuela, te ves gorgeous. Es nueva esa pulsera. Pero también noté que Paola había visto mi estado. Y aunque no comentó nada, algo me decía que esa foto la había molestado. Tal vez porque se dio cuenta de que yo estaba gastando dinero en mí misma en lugar de prestárselo a ella. Esa tarde, mientras organizaba mi closet y decidía que me pondría para la cena de Navidad en casa de Rita, recibí una llamada de un número desconocido. Señora Adelia Beltrán. Sí, ¿quién habla? Buenos días, señora. Habla del banco. Queremos confirmar una transferencia grande que está programada para mañana desde su cuenta. Se me heló la sangre. ¿Qué transferencia? Yo no programé ninguna transferencia. Según nuestros registros, hay una transferencia programada por $30,000 a la cuenta de la señora Paola Beltrán. ¿Usted autorizó esta transacción? Por supuesto que no. Cancelen esa transferencia inmediatamente. Sí, señora. La cancelamos de inmediato. También le recomendamos que venga al banco mañana temprano para revisar la seguridad de su cuenta. Colgué con las manos temblando, pero no de miedo sino de furia. Paola había tratado de robarme $30,000. Había tenido acceso a mi información bancaria de alguna manera y había programado una transferencia sin mi conocimiento. Llamé inmediatamente a la licenciada Caldero. Licenciada, necesito su ayuda urgentemente. Creo que mi hija trató de transferirse dinero de mi cuenta sin mi autorización. Eso es un delito grave, señora Adelia. ¿Tiene pruebas? El banco me acaba de llamar para confirmar la transferencia. La cancelé, pero esto significa que ella tiene acceso a mi información. Vamos a tomar medidas legales inmediatamente. ¿Puede venir a mi oficina mañana en la mañana? Sí, estaré ahí. Esa noche no pude dormir bien. Me quedé despierta pensando en cómo Paola había conseguido mi información bancaria. Entonces recordé, hace 6 meses, cuando me había operado de la vesícula, ella se había ofrecido a ayudarme con mis cuentas mientras me recuperaba. Yo, confiando en que era mi hija, le había dado mi información. Nunca pensé que la usaría en mi contra. El lunes temprano fui al banco y después a la oficina de la licenciada Caldero. Revisamos toda la evidencia, los intentos de transferencia, el historial de préstamos no pagados, las amenazas que me había hecho. Señora Adelia, esto constituye fraude y abuso financiero. Podemos presentar cargos criminales si usted quiere. No quiero mandar a mi hija a la cárcel, licenciada, pero quiero protegerme. Entiendo. Vamos a enviarle una carta de cese y desista, advirtiéndole que cualquier intento futuro de acceder a sus cuentas sin autorización resultará en acciones legales. Pasé el resto del día cambiando todas mis contraseñas, creando nuevas cuentas de seguridad, asegurándome de que Paola no pudiera volver a acceder a mi dinero. También transferí la mayor parte de mis ahorros a una cuenta en otro banco, solo para estar segura. Esa tarde, mientras tomaba té en mi terraza tratando de calmar mis nervios, sonó el timbre. Era un servicio de mensajería con un sobre para mí. Adentro había una carta escrita a mano por Paola. Mamá, decía la carta, sé que estás molesta conmigo, pero lo que hiciste fue innecesario. Solo iba a tomar prestado el dinero por unos meses. No entiendo por qué le dijiste al banco que cancelara la transferencia. Ahora Marco está muy enojado y dice que nuestra relación familiar está dañada para siempre. Espero que estés contenta con lo que has logrado. Nosotros vamos a pasar una Navidad hermosa con la familia de Marco, gente que sí entiende lo que significa apoyarse mutuamente. Tal vez cuando reflexiones sobre tus acciones, podremos hablar como una familia normal. Leí la carta 2 veces y después la rompí en pedazos pequeños. No había ni una sola disculpa, ni un reconocimiento de que había tratado de robarme, ni una admisión de culpa. En su lugar, había más manipulación,
más intento de hacerme sentir culpable por proteger mi propio dinero. Me serví una copa de vino y me senté en mi sillón favorito. Tomé mi celular y escribí un mensaje en el grupo de WhatsApp de mis amigas del parque. Chicas, mañana es Nochebuena y quiero agradecerles por ser la familia que elegí. Rita, ¿necesitas que lleve algo más para la cena? Las respuestas llegaron inmediatamente. Corazones, mensajes de cariño, ofertas de ayuda, expresiones de amor genuino. Era tan diferente a la toxicidad que había estado viviendo con Paola. Esa noche, antes de acostarme, hice algo que me sorprendió a mí misma. Tomé una foto de los pedazos rotos de la carta de Paola y la subí a mi estado de WhatsApp con el mensaje: algunas cosas necesitan romperse para que podamos empezar de nuevo. Era una declaración pública de que ya no iba a tolerar más abusos. Era mi forma de decirle al mundo que Adelia Beltrán había recuperado su dignidad y no había marcha atrás. Al día siguiente sería Nochebuena, pero por primera vez en años, no me sentía triste ni excluida. Me sentía libre. El 24 de diciembre amaneció soleado y fresco, uno de esos días que te hacen sentir que todo es posible. Me desperté temprano, como siempre, pero esta vez no sentí la melancolía que normalmente me invadía en Nochebuena pensando en la familia. En su lugar, sentí emoción por la cena que tendría con mis amigas, por la nueva tradición que estaba creando. Me puse mi vestido rojo, el que había comprado especialmente para esta ocasión. Me maquillé con cuidado, me puse mi nueva pulsera de diamantes y me miré al espejo. No veía a una mujer rechazada o abandonada. Veía a una mujer elegante, próspera y libre. Antes de irme a casa de Rita, decidí hacer algo especial. Entré a mi cocina y preparé mi postre favorito: 3 leches con fresas frescas. Era una receta que había perfeccionado a lo largo de los años y que siempre era un éxito en las reuniones familiares. Pero esta vez no era para quedar bien con nadie, era porque me daba placer cocinar algo delicioso. Mientras batía la crema, mi celular empezó a sonar con notificaciones. Mensajes de Nochebuena de mis nietas desde Estados Unidos, de primas lejanas, de amigas de toda la vida. Todos mensajes genuinos de cariño, sin agenda oculta, sin peticiones de dinero. También tenía un mensaje de Cecilia: abuela, feliz Nochebuena. Te quiero mucho. Mamá dice que estás enojada con nosotros, pero yo sé que no es tu culpa. Le respondí: mi amor, la abuela no está enojada contigo. Te amo muchísimo. Que disfrutes tu cena. Justo cuando estaba terminando de decorar el postre, mi teléfono sonó. Era mi hijo desde Estados Unidos. Mamá, feliz Nochebuena. ¿Cómo estás? ¿Lista para tu cena con las amigas? Feliz Nochebuena, mijo. Estoy perfecta. Acabo de terminar de hacer un postre hermoso y me veo espectacular con mi vestido nuevo. Mándame una foto, quiero verte. Me tomé una selfie en la cocina con mi postre y se la envié. Su respuesta fue inmediata: mamá, te ves radiante. Me da tanto gusto que estés feliz. Hablamos durante 20 minutos. Me contó sobre sus planes para el día, sobre los regalos que habían preparado las niñas, sobre lo mucho que me extrañaban. Era una conversación llena de amor real, no condicionado. Mamá, ¿has sabido algo de Paola? Nada importante. Creo que está ocupada preparándose para recibir a los padres de Marco. ¿Estás segura de que estás bien con todo esto? Mijo, estoy más que bien. Estoy en paz. A las 5 de la tarde llegué a casa de Rita cargando mi postre y una botella de champaña. Rita vivía en una casa pequeña pero acogedora, llena de plantas y fotos de sus nietos. La mesa estaba puesta para 6 personas: Rita, Julieta, Laura, Cecilia, la otra Cecilia del grupo de caminata, otra amiga llamada Teresa, y yo. Adelia. Te ves preciosa, me dijo Rita al recibirme. Esa pulsera está divina. Gracias. Decidí que era hora de consentirme un poco. La cena fue perfecta. Cocinamos juntas, reímos, contamos historias, brindamos por la amistad y por la vida. No había tensión, no había agendas ocultas, no había manipulación emocional. Solo mujeres maduras disfrutando la compañía mutua y celebrando el estar vivas. Mientras cenábamos el pavó que habíamos preparado entre todas, Julieta levantó su copa. Quiero hacer un brindis por Adelia, que nos está enseñando a todas que nunca es tarde para recuperar nuestra dignidad.
Todas brindamos y yo sentí una calidez en el pecho que no había sentido en años. Gracias, chicas. Ustedes me han salvado la vida este año. Después de la cena, mientras tomábamos café y comíamos mi postre de 3 leches, decidí revisar mi celular. Tenía varias notificaciones de Instagram y Facebook. Paola había subido una serie de fotos de su cena de Navidad. La casa se veía hermosa. Efectivamente habían remodelado la sala y se veía muy elegante. En las fotos estaban ella, Marco, Cecilia, y 4 personas mayores que asumí eran los padres y hermanos de Marco. Todos sonriendo, todos vestidos elegantemente, la mesa puesta con vajilla fina. Pero lo que me llamó la atención no fueron las fotos, sino los comentarios de Paola acompañando cada una, cenando en familia con las personas que realmente importan. Nuestra primera Navidad en la sala remodelada, rodeados de amor verdadero. Bendecida de estar con familia que entiende el significado de estar unidos. Cada comentario era una puñalada dirigida hacia mí. Cada frase estaba diseñada para hacerme sentir excluida, para hacerme arrepentir de mi decisión. Pero en lugar de dolerme, me dieron risa. Paola había gastado miles de dólares que no tenía, se había endeudado con el banco, había tratado de robarme, y todo para impresionar a gente que ni siquiera conocía bien. Y ahora estaba usando su propia Navidad como una herramienta para tratar de lastimarme. ¿Estás bien, Adelia?, me preguntó Laura, notando que estaba viendo mi celular. Perfectamente bien. Solo viendo las fotos de la cena de Paola. Les mostré las fotos y los comentarios. Todas las mujeres en la mesa eran madres experimentadas, todas habían pasado por conflictos familiares complicados. «Ay, Dios», dijo Teresa. «Esa niña está tratando de darte celos con su propia Navidad». «Es patético», agregó Cecilia. «¿Qué clase de persona usa la Navidad para atacar a su madre?» «Una persona muy infeliz», dije. «Y yo ya no voy a permitir que su infelicidad arruine mi paz». Tomé mi celular y publiqué mi propia foto, una selfie de todas nosotras en la mesa, sonriendo genuinamente, con mi postre de 3 leches en el centro. El comentario decía: «Cenando con mi familia elegida. Gratitud pura». En cuestión de minutos, la foto tenía decenas de likes y comentarios hermosos de gente que me quería de verdad. Pero entonces pasó algo inesperado. A las 10 de la noche, cuando ya estábamos tomando la última copa de champagne, mi celular empezó a sonar insistentemente. Era Paola. No contesté la primera llamada, ni la segunda, ni la tercera. Finalmente me llegó una serie de mensajes de WhatsApp. «Mamá, contesta el teléfono. Es urgente. Algo pasó con el papá de Marco. Necesitamos hablar». Le mostré los mensajes a mis amigas. «¿Crees que sea una emergencia real?», preguntó Rita. «No lo sé. Pero si fuera una emergencia real, me habría explicado qué pasó en el mensaje». Decidí no contestar. Si había una emergencia médica real, irían al hospital. Si necesitaban a la policía, llamarían al 911. Si me necesitaban a mí específicamente, tendrían que explicar por qué y disculparse por todo lo que había pasado. Las llamadas y mensajes continuaron hasta las 11 de la noche. Después, silencio total. Regresé a mi casa cerca de medianoche, feliz y satisfecha. Había sido una de las mejores nochebuenas de mi vida. Me puse mi pijama de seda, me quité el maquillaje con cuidado, y me acosté a leer un poco antes de dormir. Justo antes de apagar la luz, decidí revisar una última vez mi celular. Tenía un mensaje de Cecilia, mi nieta. «Abuela, se pelearon el papá de papá y papá. Mamá está llorando. Ojalá hubieras estado aquí». Mi corazón se apretó por Cecilia, pero no por Paola. Mi nieta no merecía estar en medio de dramas adultos en Nochebuena. Pero también confirmaba lo que había sospechado. Las llamadas urgentes no eran por una emergencia médica, sino porque la cena perfecta de Paola se había convertido en un desastre y ahora me necesitaba para que la consolara. Apagué el celular sin responder. Era Nochebuena, un día de paz, y yo había decidido que mi paz era sagrada. Por primera vez en 5 años, me dormí en Nochebuena sintiéndome completamente en control de mi vida. El día 25 de diciembre desperté tarde, algo inusual en mí, pero me sentía relajada y en paz. Era Navidad y por primera vez en años no tenía que correr a ningún lado, no tenía que cocinar para un montón de gente, no tenía que fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba.
Me quedé en la cama una hora extra tomando mi café y revisando los mensajes de Navidad en mi celular. Tenía decenas de mensajes hermosos de mis amigas, de mis nietas desde Estados Unidos, de primas y conocidas. Todos genuinos, todos llenos de cariño real. También tenía 14 llamadas perdidas de Paola y una serie de mensajes que había enviado durante la madrugada. Los leí con curiosidad, pero sin la ansiedad que solía sentir cuando ella me contactaba. Mamá, por favor contesta. La cena fue un desastre. Los papás de Marco se fueron enojados. Marco me está culpando de todo. Dicen que soy una malagradecida por no invitar a mi propia madre. Cecilia está preguntando por qué no viniste. Necesito hablar contigo. Por favor, no me ignores en Navidad. El último mensaje había llegado a las 4 de la mañana. Mamá, entiendo que estás molesta conmigo, pero hoy es Navidad. Podemos arreglar nuestros problemas. Leí todos los mensajes 2 veces. Era exactamente lo que había esperado. La cena perfecta de Paola se había convertido en un desastre, probablemente porque los padres de Marco se habían dado cuenta del tipo de persona que era su nuera, y ahora ella me necesitaba para que la consolara y le dijera que todo estaría bien. Pero yo ya no era esa madre. Ya no era la mujer que correría a resolver los problemas que Paola había creado con sus propias decisiones. Me levanté, me duché con calma, y me puse ropa cómoda. Tenía planes para ese día, iba a caminar en el parque, después iba a almorzar en mi restaurante favorito, y en la tarde iba a ver una película que había querido ver desde hace semanas. Mientras desayunaba tranquila, mirando por la ventana como la gente pasaba caminando con sus familias, sonó el timbre de mi casa. Era Paola, pero esta vez no venía sola. Traía a Cecilia con ella. Vi por la ventana cómo Paola le decía algo a Cecilia antes de tocar el timbre, claramente instruyéndola sobre qué decir. Usar a mi nieta como mediadora era un nivel de manipulación que me dolió en el alma, pero que también me confirmó que había tomado la decisión correcta. Abrí la puerta y abracé a Cecilia, que se veía triste e incómoda. Hola, abuela. Hola, mi amor. Qué sorpresa verte. Paola estaba parada detrás de Cecilia, con los ojos rojos y cara de haber llorado. Se veía desarreglada, muy diferente a como se había visto en las fotos elegantes de anoche. Mamá, ¿podemos pasar? Claro. Nos sentamos en la sala. Cecilia se veía nerviosa, claramente no quería estar ahí. Paola respiró profundo antes de hablar. Mamá, vengo a disculparme. La miré fijamente, esperando. La cena de anoche fue complicada. Los papás de Marco hicieron muchas preguntas sobre por qué tú no estabas ahí. Cuando Marco les explicó que habíamos decidido no invitarte, se pusieron muy molestos. Y dijeron que era inaceptable excluir a la madre de la familia, especialmente en Navidad. La mamá de Marco me dijo que era una falta de respeto terrible. Cecilia me miró con expresión de disculpa. Yo le sonreí para tranquilizarla. Después Marco y su papá tuvieron una discusión muy fea. Su papá le dijo que si yo era el tipo de mujer que maltrataba a mi propia madre, entonces tal vez él había elegido mal. Paola, estás diciéndome que vienes a disculparte porque los padres de Marco se molestaron, no porque realmente crees que hiciste algo malo. Se quedó callada, claramente no esperaba esa pregunta. Mamá, claro que sé que hice mal. Por eso estoy aquí. ¿Qué hiciste mal exactamente? Bueno, no debí excluirte de la cena. ¿Y qué más? ¿Qué más qué? Paola, trataste de transferirte $30,000 de mi cuenta sin mi permiso. Cecilia volteó a ver a su mamá con sorpresa. Claramente no sabía nada sobre eso. Mamá, eso fue un malentendido. No fue un malentendido. Fue un intento de robo. No uses esas palabras tan fuertes. Entonces, ¿cómo debería llamar al hecho de que programaras una transferencia de mi dinero a tu cuenta sin mi conocimiento? Cecilia se veía cada vez más incómoda. Se levantó del sillón. Abuela, ¿puedo ir al baño? Claro, mi amor. ¿Sabes dónde está? Cuando Cecilia se fue, Paola cambió completamente su actitud. La máscara de hija arrepentida desapareció. Mamá, vas a estar haciendo este drama por el resto de nuestras vidas. ¿Qué drama, Paola? Todo esto.
Actuar como la víctima, cambiar las contraseñas de tus cuentas, negarme dinero que sabes que necesito. Paola, siéntate bien y escúchame porque vamos a tener esta conversación una sola vez más. Mamá. Una sola vez más. Tú tienes 42 años. Estás casada, tienes una hija adolescente, vives en tu propia casa. No eres mi responsabilidad financiera. Pero soy tu hija. Exacto. Eres mi hija, no mi proyecto de caridad. Durante años he confundido el amor maternal con permitir que me uses como tu banco personal. No te uso. Me usas. Y lo que pasó anoche con los padres de Marco te demostró algo que yo ya sabía, que la gente normal, gente decente, no trata a sus madres como tú me tratas. Se puso roja de rabia. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que me arrastre pidiendo perdón? Quiero que me trates con respeto. Quiero que dejes de pedirme dinero. Quiero que me incluyas en tu vida porque me quieres, no porque me necesitas. ¿Y si no puedo hacer eso? La pregunta me sorprendió por su honestidad. Por primera vez, Paola estaba siendo directa sobre sus intenciones. Entonces tendré que aceptar que perdí a una hija hace mucho tiempo y solo me estaba negando a verlo. Cecilia regresó del baño y se sentó junto a mí en lugar de junto a su mamá. Abuela, tú y mamá se van a arreglar. Miré a Paola. Esperé a que dijera algo, que mostrara algún signo de que entendía la gravedad de la situación. Eso depende de tu mamá, mi amor. Paola se levantó bruscamente. Vámonos, Cecilia. Tu abuela claramente ha decidido que prefiere ser una mártir que una madre. Yo no voy, dijo Cecilia, sorprendiéndome. ¿Cómo que no vas? No voy, mamá. Quiero quedarme con la abuela un rato más. Cecilia, nos vamos ahora. Mi nieta me miró con lágrimas en los ojos. Abuela, ¿puedo quedarme contigo hoy? Miré a Paola. Su cara era una mezcla de furia y desesperación. Paola, si quieres dejar a Cecilia conmigo hoy, yo la llevo a la casa en la noche. No. Cecilia, te dije que nos vamos. Pero mi nieta no se movió. Por primera vez en sus 16 años, estaba desafiando a su madre para quedarse conmigo. Paola se dirigió hacia la puerta. Esto no se va a quedar así, mamá. Vas a lamentar haber destruido esta familia. Paola, yo no destruí nada. Solo dejé de permitir que me destruyeran a mí. Se fue dando un portazo que hizo temblar toda la casa. Cecilia y yo nos quedamos en silencio por unos segundos. Después ella empezó a llorar. Abuela, ¿por qué mamá es así? La abracé fuerte. No lo sé, mi amor. Pero lo que sí sé es que nada de esto es tu culpa. Pasamos el resto del día juntas. Cocinamos, vimos películas, hablamos sobre su escuela, sus sueños, sus planes para la universidad. Era la conversación más profunda que había tenido con mi nieta en años. Esa noche, cuando la llevé a su casa, Cecilia me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Abuela, espero que cuando yo sea grande, tenga tu valentía para defenderme. Mientras manejaba de regreso a casa, sabía que había perdido definitivamente a Paola. Pero también sabía que había ganado algo más valioso, mi propio respeto. Los primeros días de enero de 2025 llegaron con esa sensación de página en blanco que siempre me había gustado del año nuevo. Era como si el universo me estuviera dando permiso para escribir una historia completamente diferente para mi vida. Habían pasado 2 semanas desde que Paola salió de mi casa dando ese portazo, y en todo ese tiempo no había tenido noticias suyas. Ni llamadas, ni mensajes, ni apariciones sorpresa. Al principio pensé que sería temporal, pero conforme pasaban los días me di cuenta de algo. El silencio me tranquilizaba en lugar de preocuparme. Cecilia me había escrito varias veces desde ese día que pasamos juntas. Me contaba de sus clases, de sus planes para la universidad, de cómo había decidido estudiar administración de empresas porque quería ser independiente financieramente. No quiero depender de nadie, abuela. Quiero ser como tú, me había escrito. Esas palabras me llenaron de orgullo. También me había contado que las cosas en su casa estaban tensas. Marco había regresado a trabajar muy callado. Sus padres habían regresado a Phoenix sin despedirse de Paola. Y ella había empezado a buscar trabajo, algo que no hacía desde antes de que naciera Cecilia.
Creo que papá le dijo que ya no podía pedirte más dinero, me había escrito mi nieta. El 15 de enero recibí una llamada que cambiaría mi perspectiva sobre todo. Era mi hijo desde Estados Unidos. Mamá, tengo que contarte algo. Paola me llamó hace 3 días. ¿Y qué quería? Quería que yo te convenciera de que le prestaras dinero. Me dijo que ustedes habían tenido una pelea tonta, pero que ahora realmente necesitaba $15,000 porque Marco había perdido su trabajo. Marco perdió su trabajo. Eso me dijo ella. Pero cuando colgué, algo no me cuadraba. Así que llamé directamente a Marco. Marco no perdió su trabajo. Mamá. Está trabajando normalmente. Paola me mintió. Me quedé procesando la información. Paola había tratado de usar a su hermano para conseguir dinero, inventando una emergencia que no existía. ¿Qué le dijiste? Le dije que no me metiera en problemas entre ustedes, que si necesitaba algo de ti, te hablara directamente. Pero mamá, estoy muy preocupado. Creo que Paola tiene problemas serios. Después de colgar, me quedé pensando toda la tarde. Esa llamada confirmaba todos mis temores. No solo era manipuladora, sino que estaba dispuesta a mentir descaradamente, incluso involucrar a su hermano en sus engaños. Esa noche tomé una decisión. Llamé a la licenciada Caldero. Licenciada, quiero establecer un fideicomiso para Cecilia. Quiero que ella reciba dinero para su universidad directamente, sin que Paola pueda tocarlo. Es una excelente idea. También podríamos establecer que reciba una cantidad mensual para sus gastos personales una vez que cumpla 18 años. Perfecto. Quiero que mi nieta tenga las herramientas para ser independiente. Pasé las siguientes semanas enfocándome en mi propia vida de una manera que no había hecho en años. Me inscribí en un curso de pintura en acuarela que siempre había querido tomar. Empecé a planear un viaje a Europa para el verano. También comencé a frecuentar un grupo de lectura en la biblioteca, donde conocí a otras mujeres viudas que habían pasado por situaciones similares. En febrero, algo inesperado pasó. Estaba en el supermercado cuando me topé con Marco en el estacionamiento. Se veía cansado, mayor, como si hubiera envejecido años en unas pocas semanas. Señora Adelia, ¿cómo está? Muy bien, Marco. ¿Y tú? Bueno, las cosas han estado complicadas. Señora Adelia, ¿puedo preguntarle algo? Claro. ¿Es cierto que Paola le debe tanto dinero como usted dice? Sí, Marco. Es cierto. Y nunca me lo dijo porque usted se lo pidió. No, Marco. Yo nunca le pedí que te mintiera. Esa fue su decisión. Se quedó callado, mirando hacia el suelo. Mis papás tenían razón. Yo no sabía el tipo de persona que había desposado. En marzo, llegó una carta certificada a mi casa. Era de un abogado representando a Paola, solicitando una mediación familiar para resolver malentendidos financieros. Llamé a la licenciada Caldero. Es una táctica de intimidación. Quieren que usted piense que tiene obligaciones legales hacia su hija adulta. La respuesta fue clara y contundente. Aparentemente, el abogado de Paola le aconsejó que no tenía caso legal alguno, porque 2 semanas después recibí una llamada del mismo abogado disculpándose. En abril, finalmente pasó lo que había estado esperando. Cecilia me llamó llorando. Abuela, mis papás se van a divorciar. Ay, mi amor. ¿Estás bien? Sí, pero estoy triste. Papá se va a mudar a un apartamento. Dice que yo puedo escoger con quién quiero vivir. ¿Y qué quieres hacer? Quiero vivir con papá. Mamá me da miedo cuando se enoja, y últimamente está enojada todo el tiempo. Mi amor, sin importar lo que pase, la abuela siempre va a estar aquí para ti. En mayo, el día de la graduación de Cecilia, me vestí con mi mejor traje y llegué temprano al auditorio. Marco estaba ahí, solo. Paola llegó 5 minutos antes de la ceremonia, se sentó en el lado opuesto, y no me dirigió la mirada ni una sola vez. Cuando Cecilia subió al escenario a recibir su diploma, aplaudí con todas mis fuerzas. Después, mi nieta corrió hacia mí con su toga y birrete, radiante de felicidad. Abuela, lo logré. La abracé fuerte y le entregué el sobre que había estado guardando. Adentro había un cheque por $10,000 para su universidad y una carta que decía:
Este dinero representa tu libertad para tomar decisiones basadas en tus propios valores, no en las presiones de otros. Esa noche, mientras cenábamos para celebrar, Cecilia me dijo: abuela, cuando vea que alguien trata mal a la gente que ama, voy a recordar cómo tú te defendiste. Me enseñaste que el amor verdadero incluye respeto. Regresé a casa sintiéndome completa. Me senté en mi terraza con una copa de vino, mirando las estrellas. Tomé mi celular y le escribí a Julieta: estoy en mi terraza, pensando en lo afortunada que soy. ¿Por qué afortunada?, me respondió. Porque después de 69 años, finalmente aprendí la diferencia entre ser necesitada y ser amada. Al día siguiente desperté temprano, pero esta vez con una sensación diferente. Tenía todo el día libre y podía hacer exactamente lo que quisiera sin justificarle a nadie mis decisiones. Salí a caminar al parque. En lugar de pensar en problemas familiares, estaba pensando en mis planes para Europa, en la clase de pintura, en la cena que prepararía solo para mí. Rita me preguntó cómo me sentía después de todo lo que había pasado. ¿Sabes qué, Rita? Me siento en paz. ¿No extrañas la relación con ella? Extraño la relación que pensé que teníamos. Pero no puedes extrañar algo que en realidad nunca existió. Esa tarde hablé por videollamada con mi nieta Sofía desde Estados Unidos. Me mostró su proyecto final de universidad. Tenía 4 nietas que me querían, un hijo que me valoraba, amigas que me apreciaban, y una vida llena de propósito. Había perdido a una hija que solo me veía como recurso financiero, pero había ganado mi dignidad y la oportunidad de modelar para mis nietas lo que significaba valorarse a sí misma. Esa noche, antes de acostarme, me miré en el espejo. Vi a una mujer de 69 años que se veía bien, que tenía planes y sueños. Vi a una mujer que había aprendido que el amor propio no era egoísmo, sino la base de todas las relaciones saludables. Antes de apagar la luz, escribí en mi diario: por fin, después de muchos años, era yo la que decidía a quién cuidar. Y por primera vez en mucho tiempo, decidí cuidarme a mí misma. Me dormí con una sonrisa, sabiendo que había elegido mi propia vida. Por primera vez en años, mi historia tenía un final feliz.